Volvemos. Bien. Nada, con la cuestión voy a esperar que se conecten un poco más. Con la cuestión de hechos generadores de resultados, hechos sustanciales, acá Estimaro da ejemplos, cuando el periodo, más que nada, diría que hagan mayor hincapié en el periodo de reconocimiento, que dice la página 102, periodo de reconocimiento de los resultados, el hecho sustancial. Acá habla un poco de la definición de hecho sustancial, que es el que se evidencia el resultado, y después un poco de resultados justamente cuando se originan y cuando se imputa una cuenta, esto teniendo en cuenta las variaciones patrimoniales, ¿no? Después, el efecto acumulado de variaciones patrimoniales es un poco lo que fuimos viendo en los ejercicios, ¿no? De ir acumulando y mostrando, reflejando cómo va cambiando la situación desde el inicio al corte que hacemos. Tienen ejemplos de variaciones patrimoniales. Y después, bueno, acá al final, ven que lo tiene al final, acá el tema de documentos comerciales, es uno del primer tema, es decir, la página 124, que acá hace su teoría Simaro de documentos comerciales y tienen varios ejemplos de factura, nota de crédito. Aquí los ejemplos de nota de crédito, factura, activos. Y la cuenta. Página 145, la cuenta, componentes de la cuenta, clasificación de cuentas. Tienen ahí un plan y manual de cuentas. En la página 158 tienen ejemplos de manual de cuentas. Y quitamos ahí. Esto, o sea, todo el de la... Se lo comparto de nuevo al Word. Todo lo que ven acá está en Simaro. Para documentos comerciales tienen ese apunte que subí, ese PDF, para profundizar más. Yo diría, y les aconsejo que de documentos comerciales vean el PDF y apoyen en los datos que da Simaro, porque está más completo, por eso se dio un apunte aparte de documentos comerciales. Está más completo y más explicado por ahí con ejemplos el tema, o más claro, el tema de documentos comerciales en el apunte en PDF, que bueno, el Simaro que le dedica poco espacio. Así que tómenlo como base el apunte de documentos comerciales, el que subí, y acompañen con lo de Simaro. Igual el apunte de documentos comerciales ya es un apunte de cátedra, porque siempre se sube ese apunte para acompañar y para profundizar más el tema. Bien, bueno, dicho esto, me dicen ustedes si quieren ver algún ejercicio en particular o con alguna consulta, lo que quieran. Si quieren vemos los adicionales. ¿Los pudieron hacer los adicionales? Sí, si podemos corregir los adicionales, mejor. Bueno, y yo tengo una duda con eso. ¿con los adicionales? Sí, Ok. con el último punto, pero sí, lo hacemos todos. ¿Con cuál el último? Sí, mi duda es la de la factura de la luz. Yo sé que lo hablamos, pero sería como que es algo a pagar, pero contra qué o sea, ¿cómo lo ponemos en el...? ¿El de la factura de la luz es el del caso Carsa o el del otro? No, dice que se recibe la factura del local con vencimiento para el pago del 10 del 4 por 4.500. Mi duda es algo a pagar, pero ¿contra qué lo contrarrestás? Contra el gasto de vengado.
porque la luz que consumiste, o sea, vos te llega la factura a fin de mes de la luz de marzo, que vence el 10 de abril. Por lo tanto, ahí tenés un resultado negativo, que es el gasto de vengado de la luz de marzo, gastos de luz, y la contrapartida es el pasivo que se genera, pagar. luz a pagar. Entonces ahí tenés una pérdida en el patrimonio neto y un pasivo generado en el pasivo, ¿no? Luz a pagar. A ver. No, en el caso Claro, ahí- de Carsa hay que volcarlo en análisis gráfico. O sea, hay un monto seguramente, creo que era 4.500, se restan 4.500 del patrimonio y se genera el pasivo luz a pagar por 4.500. De una variación modificativa ahí. Sería al concepto de devengado, o sea, eso yo como que lo analizo yo en mi cabeza y después pongo que es Exactamente. una pérdida directamente. Por eso ok, es importante, Ili Cataneo, al final repasamos de nuevo lo del parcial y les reitero lo que pedís. Exactamente, a ver, para el tema de variaciones patrimoniales, tienen que tener en cuenta como aspecto fundamental y como base, primero la clasificación y el concepto de cuentas. Y segundo, el principio de vengado. Por eso es importante que les decía el hecho sustancial y cuándo se reconoce, que eso lo decía Simaro, cuándo se reconoce la operación. Recuerden que la contabilidad en su mayoría de estados aplica el principio del devengado, que es cargar todo gasto, toda imputación de gasto o cobro que haya tenido por su generación y no por su percepción, o sea, por haberlo percibido realmente, ¿no? Ese es el otro principio, el de percibido. Yo si hago una venta o viene la luz, como en este caso, la luz viene devengada por el mes de marzo. Entonces yo cuando esté analizando marzo, tengo que tener en cuenta el gasto de marzo, sin importar si se pagó o no. Yo lo voy a pagar en abril, también sería el 10 de abril, entonces tengo un pasivo ahí, porque me llega una boleta que al 30 de marzo la tengo impaga. Pero a su vez, esa boleta o ese consumo me repercute a mí como una pérdida, porque es un gasto que se me fue devengando durante el mes que estoy trabajando. O sea, ahí tengo que tener en cuenta, primero, el tema de cuentas, el tema del hecho generador, y también la partida doble. Porque como me preguntaba, ¿quién era el que me preguntó primero? Si podemos ver este caso. Yo, profe, Belén. Belén. Me llamo. Como me preguntó Belén, hay que tener en cuenta la partida doble, porque ella me decía, tengo un pasivo, ¿y la otra pata cuál es? Bueno, eso es la partida doble justamente. A mí se me genera un pasivo porque tuve un gasto de vengado, y se me generó una distorsión entre gasto y deuda, porque en el medio hubo un corte. Porque si hubiera trabajado marzo y abril, a mí no me entraba el pasivo porque yo lo hubiera pagado durante el análisis. Pero como el corte lo hago en marzo, tengo el gasto de vengado de marzo que lo voy a pagar en abril. Eso suele pasar también muchas veces con los sueldos y las cargas sociales. A veces, en algunos casos, suele ocurrir de que las cargas sociales se pagan los primeros días del mes siguiente al que corresponde. Y los sueldos, dependiendo cómo sea el pago de cada empresa, puede pagarse el último día hábil del mes. Y ahí quedarían los sueldos como un gasto y las cargas sociales como un pasivo. O se puede pagar todo junto los primeros días del mes siguiente y quedan los dos como un pasivo. Si yo corto el 31. Pero eso, o sea, hay que tener bien en mente este Profe, y análisis. es una variación modificativa, ¿no? Porque interviene una cuenta de resultado. Exactamente, es una modificativa porque me altera la cuantía del patrimonio neto. Exactamente. Todo lo que sea variación de aportes, o sea, de capital, o de resultados, sean positivos o sean negativos, me va a alterar el patrimonio neto y por lo tanto es modificativa. Si no, si cambio un activo por otro activo, o cancelo un pasivo con otro pasivo, o viceversa, es permutativa.
porque me va a cambiar la conformación del patrimonio, pero no me lo va a alterar en su cuantía. Si quieren, vamos a ver, les muestro la resolución de ese ejercicio, así podemos ver todo. Sí, por favor. Lo tengo acá. Bien. Lo que no tengo es alguien que me lea la consigna, el hecho económico de las operaciones. Creo que arrancaba el 1 de marzo, una cosa así, eso, las fechas que dice. Sí, que leo la primera. Sí. Ya te digo. Se detallan a continuación. Se constituye SA. Sí. Los socios aportan un capital de 200.000, 50% en efectivo, 10% en instalaciones y 40% en mercaderías. Exactamente, que se grafica, digamos, de esta forma. Yo aporto un capital, que es mi patrimonio neto inicial, por eso acá le pongo variación de origen. De origen es otro nombre que se puede usar o no, o modificativa 1, o modificativa. Siempre al principio va a haber una variación modificativa, porque yo aporto algo a mi patrimonio. Ahora, puede variar ese aporte, puede ser en efectivo, puede ser en especie. En este caso hago una parte 50% en efectivo, o sea, 100.000 pesos, por eso es caja, y el otro 50 lo distribuyo en instalaciones, o sea, en bienes de uso, y en mercaderías. Entonces, me quedó en una pata lo que yo aporté, cómo lo aporté, en qué tipo de bien, caja, instalaciones y mercaderías, y la otra pata es el capital. Eso representa mi capital inicial. Entonces quedaría de esa forma, como lo ven acá, conformado la primera parte o el momento inicial. Después, ¿qué dice? Después dice, se adquieren muebles de oficina pagándose los mismos 15.000 en efectivo, 7 del 3. Bien, entonces me baja caja y me aumenta bienes de uso con muebles y útiles. Entonces hago una variación permutativa acá. No me altera la cuantía del patrimonio neto, que sigue siendo 200.000, pero sí cambio un activo por otro. Seguimos. Sí. Leo el otro. Modificativa, Joaquín González, perdón, modificativa se usa cuando aumenta o disminuye el patrimonio neto. O sea, cuando tocas resultados, sean positivos o negativos, o capital. ¿Capital cómo? Y bueno, tengo un aporte de 200.000, si yo acá hubiera venido y digo, bueno, te aporto, te doy 100.000 pesos más como aporte de capital, ahí estoy alterando el patrimonio porque se me va a 300.000. O sea, pasaría lo mismo que acá. 2 veces. Estábamos en acá, ¿no? En 3. Sí, 10 del 3 ahora. Se adquieren mercaderías en cuenta corriente comercial por un importe de 10.000. Bien. Me sube mercaderías y me aparece acá proveedores como un pasivo. Siempre que diga que se adquieren en cuenta corriente comercial, estamos hablando de la cuenta proveedores o deudas comerciales más general hablando. Pero en sí estamos hablando de proveedores. O sea, me aumenta proveedores, tengo proveedores por 10.000 y en contrapartida a mí me aumenta el activo. Por ende es permutativa porque el patrimonio no lo altera. Sí. 15 del 3. Se entrega un anticipo de 5.000 en efectivo en concepto de pago de mercaderías a recibir en 30 días. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Se me genera un crédito porque tengo un anticipo de un proveedor de mercaderías que yo todavía no entregué. Por eso se mantiene igual. Entonces, ¿qué fecha dijiste? ¿El 10? 15 del 3. El 15 del 3 viene un proveedor y me dice, te dejo 5.000 pesos en un concepto de anticipo por 10.000 unidades que yo voy a entregar el 15 de abril. Entonces a mí se me genera un crédito. Perdón, al revés. Yo le doy al proveedor, María. Yo voy al proveedor y le digo, te doy 5.000 pesos por 10.000 mercaderías que me va a entrar en abril a mí. Por eso a mí se me genera un crédito
y a la otra persona o a la otra empresa se le va a generar una obligación, es decir, un pasivo. La otra empresa o persona lo va a contabilizar como un anticipo de cliente y yo, como tengo acá, lo contabilizo como un anticipo a proveedor. Y lo saqué de caja. Por eso baja caja, ¿no? Porque es anticipo en efectivo. Sí. Seguimos. El 20 del 3 se documenta la deuda del 10 del 3. Claro, la deuda que tenían proveedores, hago un pagaré. Y la documento y se me cambia un pasivo, hago una novación de deuda, se me va a proveedores y se me genera el documentos a pagar. 26 del 3. Se venden mercaderías por 12.000, cobrando el 40% con cheques de tercero y el 60% en efectivo. El costo de mercadería vendida representa el 50% de la venta. Exactamente. Este lo habíamos hablado y casi hecho el martes, cuando les comentaba el tema del costo de mercadería. Acá es donde tienen que tener suma atención cuando hay una venta, en cuanto a, bueno, primero lo que representa la venta, que es el ingreso total, que se informa acá, de 12.000 pesos. Entonces tenemos ventas por 12.000. Después tenemos cómo se cobra esa venta por 12.000. El 40% con cheque de tercero. El 60% en efectivo y el 50% es el costo de mercadería vendida. Perfecto. No me lo da, pero me dice que es el 50% de la venta, o sea, de 12.000. Por eso yo asumo y lo calculo que es 6.000. Calculo la ganancia como ventas menos costo o ingresos menos egresos. Eso me da una ganancia. Esa ganancia es un resultado positivo. Por lo tanto, me va a alterar el patrimonio neto. Recuerden que el patrimonio neto está compuesto por capital, resultados, aportes, retiros, reservas, etcétera. Pero acá lo que vamos a hacer más hincapié es capital y resultados. Entonces el resultado me aumenta, tengo una ganancia, tengo más resultados. Me va a aumentar el patrimonio neto. Eso por un lado. Ahora, por el otro, ¿cómo me va a bajar a mí los bienes de cambio? Porque yo vendí mercaderías, o sea, voy a tener menos mercaderías en la situación final del análisis de este día 26 del 3. Entonces, ¿cómo me baja bienes de cambio? Es la pregunta. Bueno, acá un poco tengo que citar la teoría y recordando que el Por modelo... la mitad, por 6.000. Claro, pero ¿por qué por 6.000? Es la pregunta del millón. ¿Por el costo de mercadería vendida? Por el costo de mercadería vendida. Pero no lo digo yo, ni lo dice acá la alumna, ni lo dice Simaro. Lo dice el modelo contable que se utiliza, es decir, los criterios de evaluación. Bienes de cambio es un rubro evaluado al costo. Por eso baja por su costo. Si yo tuviera, no sé, el costo de mercadería vendida, en vez del 50% me dirían es 2.000, me bajan 2.000 pesos. Recuerden que esos son pesos y no es unidades, lo que está en el balance o en este cuadro, ¿no? Cada cuadro de variaciones. Entonces, el mercadería baja por el costo. Bueno, ventas menos costo me da la ganancia. Cito acá por ahí una pregunta que en su momento, con el ejercicio 18, si no me equivoco, me habían hecho. ¿Qué pasa con la venta y con el costo de mercadería vendida? No sé quién me había hecho esa pregunta en su momento. Si yo la venta la informo en algún lado, o el costo no en algún lugar. Creo que yo. Creo que vos, ¿no? Sí. El costo, vamos a diferenciar esto, porque esta fue una duda, creo que se fue desde que venimos hablando de cuentas. El costo de mercadería vendida, el momento cero de la empresa que no vende, que se conforma, que tiene mercadería, o sea, acá, en el 1, acá adentro tengo el costo yo, o sea, un activo. Ahora, cuando hay una venta, acá, una venta ligada, ven que dice el costo de mercadería vendida, o sea, el costo, lo que me cuesta a mí vender esos 12.000 pesos, ese sí representa el 50%. Ahí se transforma en un resultado negativo. ¿Por qué?
Porque yo calculo la ganancia, esto que ven acá, vamos a ponerlo, esto que ven acá es un resultado negativo. Porque esto, la venta, es un resultado positivo. Y la ganancia, como venta menos costo es mayor, venta, es un resultado positivo. Por eso me sube el patrimonio. Y no me baja. Si no sería negativo, ¿no? O sea, si me da menos, Claro, sería negativo. Si hubiera tenido ventas por 4.000, te darían menos 2.000, te quedaría resultado negativo, pérdida. Es decir, en vez de aumentar el patrimonio, te baja. En este caso. La variación va a seguir siendo modificativa porque altera el patrimonio. Pero puede que altere más o menos, ¿no? Bueno, y acá es un resultado justamente porque está ligado a una venta. En los ejercicios que veamos después, en la segunda parte, ya van a estar, porque va a haber ventas y va a haber costo y más movimiento, y por ende, ya el costo va a estar imputado como resultado negativo. Pero la situación inicial, que es lo que nos tocó ver ahora, desde el momento cero, estamos hablando de primero un activo y después el costo como un resultado negativo. Bien, ¿esta parte se entendió, este movimiento del 26 de marzo? ¿O quedó alguna duda? Sí. ¿Sí? Bien. Espere que... Consulta, en el caso que dijo recién, si yo llego a vender como la mercadería por, no sé, 4.000 pesos y me da negativo, eso igual es como que quizás no es tan común, ¿no? Porque uno no vende quizás la mercadería que tiene a menos plata. O sea, No. siempre trata como de... A ver, nosotros lo que vemos acá, esto es algo, un estado bruto, por decirlo, se llama también estado, ganancia bruta por ahí. ¿Por qué? Porque el verdadero estado de resultados está compuesto, después de esto acá, de la ganancia, acá abajo vienen los gastos operativos, gasto de administración, resultados positivos que haya tenido, intereses ganados, etc. Y eso, el resultado final, ahí, eso es lo que va al patrimonio. ¿Qué pasa? Todavía no vimos nosotros los gastos operativos, por eso nos quedamos con ventas menos costo nada más. Pero yo acá puedo tener intereses ganados, alquileres cobrados, por ejemplo, esto me va a aumentar y por ahí me da negativo esto y el resultado final termina siendo ganancia. O no, me da positivo el margen bruto, que es este, y después me termina dando pérdida el estado final de presupuesto económico, estado de resultados. Tenía algo en el chat, y no, sí. Si se hace un descuento, se le suma al costo de mercadería, ahí podría dar negativo. Sí, en realidad el descuento, o la bonificación, digamos, que vos hacés, se la haces a la venta, o sea, en menos venta. Por ahí lo podés informar como menos venta, como más costo, sí. Pero entraría acá, en la primera parte, digamos, que es la que vimos nosotros ahora. O sea, ¿puede dar pérdida? Puede dar pérdida, tranquilamente. De hecho, en una empresa que se conforma el primer año, con un negocio que arranca, lo más normal, no quiero decir lógico, pero lo más normal es que pierdas o dé pérdida en un cierto periodo. Los primeros 6 meses, el primer año, siempre da pérdida, porque uno incurre en más gastos y más costos que es lo que puede llegar a vender. Después, con los años o con los meses, uno va recuperando esa inversión realizada, eso se llama retorno de la inversión, que es cuando vos recuperás lo que en su momento, al principio, desembolsaste, que es la inversión inicial. Entonces puede dar pérdida, puede dar ganancia, tengamos en cuenta que esa pérdida o ganancia me genera una variación modificativa en el patrimonio neto. Bien, pasamos al siguiente. Acá se me había pasado el monto de depósito, lo agregué después. Eran 10.000. Sí, eran 10.000 depósito en cuenta del banco francés. Exacto. Acá lo que hago simplemente es abrir una cuenta del banco francés en efectivo, hago el depósito, por ende tengo menos caja y más banco, por lo tanto una variación permutativa. Pregunto, porque esto puede ser así tranquilamente un mini caso o un casito del parcial. Tengo una variación acá que es depósito en efectivo en el banco francés, cuenta corriente, 10.000 pesos. Menos caja y más banco,
Variación permutativa. ¿Qué documento comercial está ligado acá? Eso sería algo integral por ahí. A ver quién me contesta. Boleta de depósito. Y o llamado de otra forma, Comprobante de pago. ¿Comprobante bancario? nota de crédito bancaria o boleta de depósito. Recuerden que ya haciendo también un repaso de documentos comerciales, la nota de crédito bancaria o su equivalente, llamándose boleta de depósito, se realiza cuando uno realiza un depósito en efectivo. Me da el banco a mí una nota de crédito. Ahora, cuando el banco me descuenta a mí, sea porque me cobró intereses o mantenimiento de cuenta o impuesto al débito y al crédito, que es un impuesto grabado por la emisión de cheques, me hace una nota de débito bancaria. Y ahí pueden ver cómo se vinculan los documentos comerciales en la operatoria habitual de la empresa, ¿no? Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando compré los muebles de oficina, ¿qué me dieron? Si yo le compré un responsable inscripto, ¿qué me dio el responsable inscripto? Una factura Sí, original para nosotros que compramos exacto. y duplicado para el que vende. Exactamente, una factura original. Y cuando yo le pagué, Un recibo original, Un recibo de pago. exactamente, bien. porque nosotros estamos pagando y a él le quedaría duplicado. Bien. Y ponele que las mercaderías me las trae un camión, las que compré. Remito. Un remito. El, re- Original. el remito original, ¿quién lo tiene? El comprador. Camionero. El comprador. Siempre el comprobante original lo tiene el comprador. Y si viene el transportista, hoy en día más que nada que te controlan en todos lados y te paran, tendría que tener un triplicado la persona que maneja el camión o el transportista. Pues el remito se puede realizar por triplicado. El original va para el comprador, el duplicado para el que vende, o sea, para el que envía, y el triplicado para el que transporta. Sí, a ver. El flete, claro. ¿Fletes es una cuenta de resultado o una cuenta patrimonial? ¿Cómo? Fletes, Una cuenta de resultado. bien. Negativo, un gasto, perfecto. Ujú. Bueno, de a poco vamos repasando, vamos tocando varios temas, por eso, bueno, este tema de variación está al final de la primera parte, porque es donde engloba un poco lo que veníamos viendo. En el 8, o el no sé qué fecha vamos ya, se adquiere 29 del 3. 29 de marzo, se adquiere un utilitario para el reparto de productos, está en un autopartista, pagado con un préstamo otorgado por el banco francés. Es decir, hay una deuda, que es el préstamo, y un utilitario que se me suma en mi activo. El préstamo, si yo tuviera que catalogar este pasivo, sería un pasivo no corriente. Suelen ser pasivo no corriente los préstamos. ¿Lo ponemos como préstamo solo o préstamo banco? ¿Cómo se escribe? No veo. No, se pone como está ahí, Ah. banco francés préstamo. Ok, ahí lo vi. Siempre hay que especificar cuando se trate de un préstamo, de un depósito, de la que intervenga un banco, especificar el nombre del banco y si estamos en el activo, si es caja de ahorro o cuenta corriente, que hay una diferencia. Y en el préstamo, si es un préstamo, si es un giro al descubierto del banco, hay que especificar eso. Si no te dice el nombre, pones banco XXX y pones el nombre de la cuenta. El cliente de la promoción transfiere a la cuenta del banco francés 20.000 pesos en concepto de anticipo por productos a entregarse el mes que viene. Tenemos acá un pasivo. ¿Cuál? El anticipo del cliente. Lo mismo que yo le hice a mi proveedor, no sé en qué fecha, que fue de 5.000 pesos en efectivo, me hicieron a mí el 30 de marzo, creo,
con este cliente que vino y me adelantó 20.000 pesos generándome a mí una obligación de entrega. Recuerden que el pasivo es una obligación que se genera, que puede ser cierta o incierta. Si estamos hablando de obligaciones inciertas, lo llamamos contingencia, y ahí es cuando aparecen las cuentas previsionales, no provisionales, previsionales. La provisión es un pasivo cierto. Por ejemplo, IVA a pagar o sueldos a pagar, provisión de sueldos a pagar. Eso es una cuenta cierta. La diferencia entre previsión y provisión justamente es esa. La previsión se realiza ante un hecho contingente o incierto, y quiere decir que no sé si va a ocurrir, puede ocurrir o no. Y la provisión se realiza ante un hecho cierto. Por ejemplo, tengo que pagar el IVA el 5 de mayo y tengo que provisionar el dinero que, por eso le digo a mi contador, al que liquida el IVA, que me dé con un tiempo prudencial para hacer la provisión de IVA. O al que me liquida los sueldos, que me pase la liquidación con tiempo para provisionar los sueldos. ¿Qué más iba a decir de acá? Bueno, tenemos el anticipo de clientes, entonces, como un pasivo. Y el 10 viene el tema del gasto de luz. Acá lo pueden visualizar lo que veíamos, lo que decíamos antes. Se genera un resultado negativo por el gasto de vengado, que me hace tener una variación modificativa, y un pasivo por la luz a pagar, la boleta que se paga el 10 de abril. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, sí. Bueno, si hay un ejercicio, puede ser parecido a esto, un estilo así. Por ahí resta ver, capaz que puede pasar que se consulte por ahí, como les dije yo recién. Se adquiere un utilitario, o no, un auto no, pero mercadería. ¿Qué documento está ligado? Y a su vez que vean el tema de la variación y lo expongan de esta manera. Puede pasar eso también. Después el otro ejercicio de variaciones es el ejemplo, el caso 2. Ese, si quiere, lo vamos comentando, porque como no había números, era más que nada explicar el tipo de variación que hubo y cómo intervienen las cuentas. Es decir, un poco explicar el movimiento que ocurre, ¿no? ¿Los tienen todos a mano el de Sí, otro sí. ejercicio de variaciones? Sí. Bueno, ¿quién lee el primero? A ver. ¿Cuánto nos quedan? 6 minutos. Ok. Vale, Mariano. ¿Está Yo Mariano? sigo leyendo, profe. Está El callado, banco Mariano. debita la cuenta bancaria Sí. de la empresa 90 pesos por mantenimiento de cuenta. Bien. Primero, ¿qué tipo de variación es? Modificativa. Modificativa. Bien. ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué es modificativa? Toca la cuenta de resultados. Bien. ¿Qué tipo de resultado? Que es un gasto el mantenimiento. Bien. Un gasto, un Negativo. resultado negativo. Y por otro lado, ¿qué ocurre? La cuenta del banco, debita de la cuenta del banco. Exactamente. Me baja banco y me aumenta un resultado negativo. ¿No? Sí. Sí. Voy a hacer una pregunta por ahí avanzada. ¿Alguien se imagina cómo yo podría registrar esto en una contabilidad? Resultado negativo más. Sí. Peligro, por ahí. Ahí está. Resultado negativo más. Menos banco. Exacto. Sí. ¿Por dónde me baja el Activo menos. resultado? Ponés gastos bancarios contra el banco. Exactamente.
¿Por dónde me baja el banco? El banco Por el por haber. la cuenta corriente. No, Por el haber. el resultado negativo aumenta por el debe. Y el banco menos por el haber. Bien, eso sería gasto bancario o banco, perfecto. Bien, segundo punto. Muy bien, ¿eh? Van a andar bien en registración ahora el tema que viene, después de parcial. Segundo punto. ¿Quién lo lee? Se cobra un crédito en efectivo. ¿Eso solo? Bueno, lo Sí. suficiente. Sí. Es permutativa. Bien. Que baja y que sube. Aumenta caja. caja. Y baja un deudor por venta, o no sé a qué se refiere con crédito. Sí, crédito, Un crédito pasivo por baja. venta. Me baja el Deudor por crédito y me venta. aumenta caja, la disponibilidad. Bien, el otro. ¿Quién lee el otro? Se devuelven mercaderías adquiridas en cuenta corriente. Bien, documento comercial. Nota de crédito. Nota de crédito. Bien. Nota de crédito. Duplicado Nota de original. crédito. Original. 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 ¿Por qué? Porque yo lo estoy devolviendo. Porque nosotros la compramos y te lo tienen que dar a vos. Bien. Bueno, y ahora al tema. Variación permutativa, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué me baja y qué me baja? Te baja mercadería. Mercaderías y proveedores. Y proveedores. Bien. El otro punto. Lo leo yo. Se Me pagan con cheque las comisiones por las ventas de... ventas del mes. Bien. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué ocurre acá? ¿Las comisiones no son un resultado negativo? ¿Las comisiones pagadas? ¿Negativos? ¿Comisión por venta? La cuenta es comisión por venta. Ah, claro, yo pensé que era algo, pensé que como lo pagaba era un resultado negativo. No. Está bien, estaría bien igual si lo paga la empresa que vos estás, o sea, tu empresa. Pero acá me pagan a mí las comisiones por venta con el cheque. ¿No? Ah, claro, yo lo entendí desde el otro lado, creo. No, por eso. Un resultado positivo. Exacto, aumenta el resultado positivo, las ventas, la comisión por venta, resultado positivo. Y el cheque, El cheque es un valor a depositar. sí, se baja, el activo. ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? ¿Me ayudas con este o sí? Sí, yo no entendí bien a qué se refiere con comisiones por las ventas del mes. O sea, Yo ¿a quién también le lo pagan las oriento. comisiones? Comisión por venta es, por ejemplo, lo que cobra alguien que trabaja en una inmobiliaria o en una Para mí. empresa. Claro, sería como un vendedor. Claro, que vende un departamento y de esa venta cobra una comisión para él, ¿no? Para la empresa o para él. La comisión por vender eso. Es un porcentaje de la venta que se hace. Ese porcentaje se paga con un cheque. Pero ¿qué pasa acá? Yo me parece que entendí bien, me parece que la duda de usted viene por el lado del cheque, no por tanto por la comisión. La comisión por venta es un resultado positivo. Ahora bien, me parece que ¿Por la qué duda es un está... resultado positivo? No ¿Cómo? entiendo eso. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es un resultado positivo la comisión? Porque es una comisión por ¿Y venta no es para algo vos. que vos le tenés que pagar a tu empleado? No. Acá no dice que es un empleado. Ahí no dice que hay que pagarle a alguien. Ah, ok. No dice. Si dijera que hay un empleado o a un tercero, sí. Ojo con eso, ¿eh? Yo lo digo Ah, para ok, ok. comercial.
Lean bien lo que dice el ejercicio y sobre todo resuelvan o analicen lo que dice el ejercicio. Ni palabras más